Ya para que estén preparados. 3, 2, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto y un placer estar aquí el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Georgina Valdés. Yo soy terapeuta sistémica familiar. Y en Juventud, Luz y Esperanza estamos conscientes de la importancia de temas que a lo mejor en algún momento han sido temas tabús en las familias, en las comunidades o en diferentes espacios han sido temas de los que no se habla. Sin embargo, el día de hoy queremos invitarlos al conocimiento, a la reflexión y tratar un tema muy importante, que es el suicidio, para lo cual tengo el gusto y el placer de presentar a mi compañero, el psicólogo Braulio Rocha. Les voy a decir un poco de su semblanza, quien es egresado de la licenciatura en psicología con la especialidad de psicología clínica por parte del Instituto Politécnico Nacional y actualmente estudiando la especialidad en terapia gestal por el Instituto Humanista de Psicología Gestal. Capacitado para intervención en crisis y prevención del suicidio por parte del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Formado en relaciones sanas y buen trato, así como enfoque de género, masculinidades y modelo CC-BIM por parte del GENDES, formado como intérprete en lenguaje de señas mexicanas o intervención psicológica clínica a población vulnerable por parte del INDEPEDI y Médicos Sin Fronteras. Ha laborado en instancias públicas y privadas, brindando atención psicológica individual, grupal, talleres, conferencias, pláticas psicoeducativas y creando contenido para la visibilidad de la importancia de la salud mental. Con más de 7 años de experiencia en el manejo de prevención y tratamiento en adicciones, actualmente labora como operador de vida cotidiana en Juventud, Luz y Esperanza, brindando atención psicológica individual, grupal y familiar. Es un gusto, Alan. Muchas gracias, Gina. Buenas tardes a todos. Es un placer poder dar esta plática importante conmemorando el Día Internacional contra la lucha, la lucha contra el suicidio, disculpen. Es un tema tabú, es un tema difícil de platicar, no es un tema que uno pueda platicar libremente como sobremesa o con cualquier persona. Y creo que es momento, bueno, siempre es momento para expandir un poco, pues, nuestras creencias, nuestros puntos de vista y enfoques. Entonces, pues, le agradezco a Juventud por el espacio y pues vamos a comenzar con esta breve, tenemos el tiempo muy medido, con esta breve plática. Entonces, voy a compartir la presentación. Un segundito. Listo. A ver. ¿Se ve? Sí, sí estás compartiendo. Perfecto. Muchas gracias, Gina. Pues, como bien dijo mi compañera, nosotros venimos de parte de Juventud Luz y Esperanza a, a platicar o a tener esta conferencia de hablar de suicidio. ¿Por qué se elige hablar de este tema? O por qué se elige este título, o en lo personal, por qué elegí este título de Hablemos de Suicidio, para empezar a quitarle tabús, para empezar a quitarle el miedo a esta palabra. A lo largo de la conferencia del día de hoy, veremos que esta palabra carga con muchos significados. En su gran mayoría son justificaciones, son miedos, son mismas trabas que se pone la población en general para no hablar de ese tema porque es un tema que nos da miedo. Entonces vamos a empezar a quitarles vamos a empezar a quitarnos, perdón, este miedo. Entonces, me gustaría empezar con
una carta, la carta de Malena. Es una carta que deja una chica española que deja para su madre al completar su suicidio. La madre, con todo el dolor de su corazón, decide compartir esta carta en redes sociales, no para alimentar el tabú, no para alimentar eh, ¿cómo dice? Esta especulación o este mito alrededor del suicidio, sino para concientizar de, de los estragos y concientizar de qué es lo que pasa por la cabeza de una persona o de cualquier persona al momento de que está pasando por una situación así. Entonces, les pediría que tratemos de cerrar los ojos y tratemos de imaginar un poco qué sentía esta niña al momento de redactar esta carta. Entonces, dice así. Mamá, sabes que te adoro. Estuviste en mis peores momentos, en todas mis crisis. Lo siento, esto no va a pasar más. Solo te pido que crees tu vida desde cero, siendo feliz. Yo desde el cielo, junto con la abu Olga, te voy a cuidar y a mandar mucha fuerza. Lo siento, no tengo más fuerzas para seguir viviendo. No tengo más fuerzas para seguir aquí. Lo intenté muchas veces, pero no puedo, mamá. Ya no puedo. Por favor, hazlo por Fran. No entres en depresión. Él te necesita. Eres y siempre fuiste la mejor mamá del mundo. Siéntete orgullosa de eso siempre, por favor. Yo no puedo seguir esta lucha y ya no quiero estorbar más. De verdad, mamá, eres una luchadora y siempre lo vas a hacer. La abuela Olga y yo te cuidaremos siempre. Te amo al infinito, Malena. Cuando empezaba a hacer esta presentación y me encontré con la carta de Malena, al momento de leerla es bastante visible o palpable, mejor dicho, el dolor que ella presenta. Pero también deja ver algunas cuestiones que ya traía ella en la cabeza. Malena era una chica que sufría de depresión profunda y estuvo peleando con esta enfermedad durante mucho tiempo. Incluso había tenido intentos previos de suicidio. La mamá, aún con el apoyo y con la orientación adecuada, no se pudo combatir o no pudo haber un resultado como a ella le hubiera gustado. Si prestamos atención a la carta, a las últimas palabras que estaba pensando Malena, nos encontramos con tres aspectos importantes. El primero, no quiere dejar culpas. Dentro de su carta, perdón, Malena dice miles de veces, ya no quiero estorbar, no quiero que estés mal, no quiero que tengas depresión. Malena sabe lo que está haciendo, tiene conciencia de lo que está haciendo y sabe que su acción va a tener consecuencias a largo plazo. Y ella desde ahorita está diciendo que por favor, que su mamá por favor trate de aminorar estas consecuencias. Otra sensación que se presenta, u otro sentimiento que se presenta, un pensamiento que se presenta, es la idea de que estorba. Por lo regular, cuando se presenta, este fenómeno, la persona
afectada tiene la idea de que le estorba a los demás, tiene la idea de que su vida, no obstante de que no la está viviendo como le gustaría, eh, es un impedimento para que las demás personas o que para las personas de su alrededor no alcancen sus metas. Entonces, para el pensamiento de las personas afectadas es más sencillo para ellos hacerse un lado, aunque esto conlleve el sacrificio máximo. Y por último, deja o quiere dejar esta sensación de que va a estar bien, de que al lugar donde vaya, de acuerdo a la creencia que ya veremos adelante, va a estar bien, repitiendo un poco lo primero que veíamos de tratar de aminorar las consecuencias de sus actos. Como les decía la mamá de Malena, más allá de fomentar el morbo por este tema, se atreve a publicar esta carta no para que juzguemos a su hijo, como les decía, eh, para fomentar el morbo, perdón, sino para empezar a tomar conciencia que este es un problema, esta es una situación que está afectando a todos los niveles, a todas las edades, y que es un tema que hay que tomarse de frente. Hay que dejar de lado los tabús, los miedos, y empezar a verlo como lo que es, una enfermedad, una cuestión de salud, incluso ya pública. Vamos a empezar a entrar un poquito más en tema con un poco de números. El suicidio en México, como les mencionaba, sigue siendo un tema tabú. A un costado tenemos una gráfica de cómo se ha desenvuelto en los últimos 10 años. Aquí está hasta el 2020, pero estamos en el 2023, faltan ahí 3 añitos. ¿Cómo se ha desenvuelto este fenómeno en la sociedad mexicana? Que siempre ha estado presente. Algo importante, las cifras de las que vamos a hablar actualmente, o en este momento, perdón, son cifras confirmadas. ¿A qué me refiero confirmadas? Que son verificadas por un ministerio público, que el ministerio dice, ¿saben qué? La causa fue suicidio. Pero cuántas y cuántas veces no sabemos o no conocemos por ahí algún accidente, alguna cuestión en la cual el ministerio no está enterado o que la misma familia lo califica como accidente porque le es muy difícil pensar que su familiar se suicidó. Entonces, si bien estas son cifras oficiales, debemos de tener en cuenta que atrás de estas cifras hay un número desconocido que hace estas cifras aún más grandes de víctimas de este fenómeno. Como podemos ver en la gráfica, el fenómeno del suicidio a partir del 2019 tiene una tendencia a la alta mucho más rápida. ¿Qué nos encontramos en el 2019, 2020? La pandemia. La pandemia fue un fenómeno que aparte de afectar negocios, la economía, otras cuestiones, también afectó muy profundamente la salud mental. Y es tiempo, hoy 2023, 3 años, un año ya desde que como que se recuperó esta cuestión de la vida normal, que no nos recuperamos y que hay personas que siguen presentando secuelas de este fenómeno de la pandemia, del encierro, se sigue presentando incluso estrés postraumático y hay personas que no saben cómo lidiar con ello porque fue algo que jamás se presentó o jamás lo imaginó. Y este pensamiento lentamente lo fue aislando hasta el punto de llegar a pensar, cometer o idear un suicidio. Algo importante es que por cada suicidio consumado, adelante les voy a explicar un poquito a qué se refiere esto, pero por cada suicidio consumado, aproximadamente hubo 20 intentos previos. Aproximadamente, es un número aproximado. Pero ¿qué quiere decir esto? Que hubo 20 veces en las que nuestro familiar, la persona que decide afectarse, ya nos había dado indicios de que algo estaba mal.
podemos notar que del 2017 al 2022 hay una alza en el suicidio, en la tasa de suicidio, perdón, bastante alta. Que si bien no es una cifra escandalosa, porque repito, esto habla de suicidios consumados, perdón, de suicidios confirmados, que atrás hay un número que no sabemos cuántos son, es un índice que va muy rápido hacia la alza. Actualmente México está cruzando, y no creo que, yo creo que no solo México, sino todos, por un fenómeno social bastante fuerte en el cual se le exige mucho a las personas, se le exige mucho al adolescente, al joven, al adulto, al niño, se le exige tanto que la persona empieza a tener pensamientos de no ser suficiente y a partir de ese pensamiento empezamos a, empezamos a generar, perdón, este tipo de ideas de ya no es suficiente estar aquí. Pero para entrar un poquito, para explicar un poco mejor, vamos a explicar un poco lo que es el comportamiento del suicidio. Como veíamos en la lámina anterior, por cada intento, por cada consumación o por cada suicidio consumado, hubo 20 intentos previos. Aquí vamos a encontrar 5 comportamientos habituales dentro de un suicida. Esto no quiere decir que primero viene la ideación, después la planeación, conducta, intento, consumación. No. Este no es un ciclo, esto no es como una cadenita. Se puede presentar una ideación y de ahí pasar quizá quizá ahí pasar una conducta. Este fenómeno no es lineal, pero sí es importante empezar a identificar este comportamiento. La ideación. ¿Qué es la ideación? La ideación es todo tipo de pensamiento en el cual generemos la idea de que si no estuviéramos, estaríamos mejor. Tal cual no solamente hablamos de ideas de muerte, de me quiero morir o ya no quiero estar aquí. La ideación puede ser desde el hecho de cómo sería si no fuera hoy al trabajo o cómo se comportarían todos si yo no estuviera. Si yo me accidentara, ¿qué estaría haciendo mi familia, por ejemplo? Esta ideación en la cual yo dejo de figurar dentro de mi entorno y empiezo a fantasear cómo es que reaccionarían los demás. La ideación es el fenómeno más común. Una gran mayoría de personas ha tenido este tipo de ideas por lo menos una vez. Esto no quiere decir que estemos enfermos o que estemos locos, sino que a veces la presión en la que vivimos es tanta que nos es más fácil pensar que ya no existimos para no afrontar esta presión de la cual somos sometidos. De la ideación podríamos llegar a la planeación. La planeación que es que yo ya empiezo como a tomar tiempos de a qué horas llega mi familia o que empiezo a investigar las formas menos dolorosas para morir o qué acciones pueden llevar a mi vida a un riesgo controlado sin pasar a mayores. Por ejemplo, una planeación podría ser un adolescente que se empieza a sentir muy mal y que empieza a ver que su papá llega a las 3, su mamá llega a las 6, tiene un horario como de 12 a 3 de las que está solo, empieza a ver que hay pastillas o que la avenida está más transitada a ciertas horas. Empieza a ubicar factores o lugares a los cuales se podría hacer daño y cómo también este daño no pudiera ser reversible. Por eso les hacía mención en que tomaba tiempos de cuando estaba solo, porque sabe que si está con alguien, este alguien puede detener la acción. Se puede llegar a planear incluso si no se tiene ganas de llegar a un intento.
Yo puedo planear sin las ganas de tener un intento, simplemente lo pienso. Es un pensamiento que me llega, planeo y lo desecho. Pero eso quiere decir que yo ya tengo un estrés un tanto más grande que me es difícil afrontar. De ahí podemos presentar lo que empiezan a ser conductas. Y aquí es muy importante tener en cuenta que vamos a conocer como conducta todo aquello visible, todo aquello que yo puedo ver, que otra persona puede ver. Una conducta es algo físico, algo que yo hago. Por ejemplo, una conducta suicida podría ser quizá atravesarse el semáforo, atravesarse la calle, perdón, aún con el semáforo en verde y viendo que pasan muchos coches. Uno podría decir, es que fue un riesgo calculado. Y la verdad es que no. Es que ya pues, eso puede considerarse una conducta. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo en riesgo mi integridad o mi vida. Otro tipo de conductas suicidas son las adicciones, en la cual yo estoy haciendo algo que me afecta directamente y que no le pongo un alto o no le pongo una pausa, que yo sé que me está haciendo daño. También en los tipos de conductas podemos encontrar unos fenómenos bastante peculiares, que no nos vamos a meter tanto a la etimología o a la teoría, que serían conocidos como los actinauts, como que casualmente llega a pasar, hay reportes en los que una persona se olvidó que dejó el gas abierto, o que iba manejando y de pronto se desconecta y regresa como a concentrarse, que está conduciendo. El simple hecho de conducir mientras estoy llamando o mandando un mensaje podrá considerarse como una conducta suicida. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo que pone en riesgo mi vida o mi integridad. El intento es algo más organizado que la conducta. Si bien la conducta puede ser una cuestión meramente inconsciente o algo que hago sin pensar, por así llamarlo, o sin tener en cuenta las consecuencias, en el intento ya va implícito el hecho de que yo me quiero lastimar o que yo quiero llegar a la consumación o que yo quiero terminar con mi vida. Atentos, aquí hay algo muy importante. Entre el intento y la consumación hay un lapso de tiempo fundamental. El instinto de supervivencia es uno de los instintos más fuertes que tenemos como seres humanos. Es lo que nos ha permitido de ser monos bípedos a ser la cúspide de la cadena evolutiva. Es el instinto más fuerte que tenemos y tiene que pasar algo tan grande para que ese instinto se apague y yo pueda atentar contra mi propia vida. Si bien en el reino animal son raros, existen, pero son raros los comportamientos de animales que atentan contra su propia vida, el ser humano es el que los presenta más a menudamente. Y esto se puede deber a que el ser humano es un ser o un animal social. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Pero bueno, como les mencionaba, del intento a la consumación hay un momento. Hay un momento en el cual todo se quiebra, todo es absolutamente oscuro y la persona logra apagar su instinto de supervivencia y llegar a la culminación del acto. En la consumación del acto es que el suicidio se ha consumado y no hubo tiempo de revertirlo. También es considerado una consumación de intento suicida al momento de que, por ejemplo, me tomo pastillas, pero de pronto me vino el arrepentimiento y ya sea que llamo a mis familiares o las vomito. En ese momento se considera como una consumación del acto, pero no llegó a término. La consumación llegada a término es cuando se logra el objetivo, que es terminar con la vida del sujeto. Es importante tener todo este panorama. ¿Por qué? Porque es importante que nos demos cuenta que este no es un fenómeno que aparezca de la noche a la mañana. No es algo que de pronto salió o de pronto pasó o fue algo que no nos dio indicios. Es algo que se va creando poco a poco. Es como un árbol, es como una planta, es una semillita que poco a poco va creciendo. Y es importante tener los ojos muy abiertos, porque no solamente es que un familiar o un amigo lo esté usando, sino que también yo puedo estar en riesgo y no darme cuenta.
Como les mencionaba anteriormente, el suicidio es un tema que definitivamente no puedes hablar en una sobremesa. Eh, y esto ha generado, el miedo que se le tiene al suicidio ha generado muchos mitos alrededor de él. Y por desgracia, los mitos no hacen otra cosa que entorpecer el cuidado de una persona que requiere ayuda. Es muy conocido o está muy de moda esta cuestión de generación de cristal, o es que los jóvenes no aguantan nada, es que yo en tu tiempo ya sea esto, o a tu edad ya tenía aquello. Eh, la sociedad está muy orientada hacia minimizar las sensaciones y las emociones de la otra persona, como si el hecho de aguantar o de callarme lo que siento fuera un rasgo de virilidad o de fuerza. Entonces, como no me siento, como estamos rodeados, perdón, de toda esta idea y de todos estos mitos y de todo este miedo, empiezo a tener ideas sobre las personas que presentan estos rasgos. Yo anoté unos cuantos, hay muchos por desgracia, pero estos son los más usuales, sobre todo en una población mexicana o en este caso latina. El mito más común que yo he escuchado, tanto en la clínica como en la sociedad por lo general, es quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo o lo hacen para llamar la atención. Bueno, aquí, como lo vimos en la lámina pasada, posiblemente la persona que te está hablando de que tiene una idea suicida es que está empezando a presentar una planeación o una ideación, o incluso ya está presentando una conducta. Entonces, si lo está hablando, hay que tomarlo con la seriedad necesaria. No es que quiera llamar la atención. Todos necesitamos atención en cierta parte, pero no es que quiera obtener la atención de acuerdo a esto. Hay que hablarlo. La siguiente sería la persona con conducta suicida ya está dispuesta a morir. Es como si dijéramos que la persona que ya está hablando sobre suicidio es porque ya no tiene remedio y mejor hay que dejarla morir. Hay que apartarla como los leprosos y que no se involucre con nosotros, porque aparte nos puede como contagiar. Eso es lo que era como fomentar este miedo. Regresamos a la lámina anterior. Las personas que ya presentan una conducta suicida no es que estén dispuestas a morir, es que están siendo víctimas de una exigencia, están siendo víctimas de algo, no sabemos qué, y está luchando con ello. Y en lugar de apoyarlas, estamos juzgándolas y estamos apartándonos. Y en lugar de quizás salvar una vida, estamos quizá extendiendo o ayudando a extinguir alguna. Solo las personas con trastorno mental se suicidan, perdón. Solo los locos, ¿no? Típico de que me siento triste, me aconsejan ir al psicólogo, dicen es que no estoy loco. Como si estas afecciones tan profundas fueran solo cosas que presentan los enfermos o los discapacitados. No somos conscientes de que un mal día, una mala semana, nos puede llevar a tener pensamientos de este tipo y que si no los atendemos a la medida adecuada, estos no van a hacer más que crecer. Recuerden mucho la alegoría que les acabo de hacer de la planta o del árbol, que es una semilla que si no cuidamos va a crecer y nos va a comer. Son como los baobab del Principito. Siguiente, quien haya intentado suicidarse una vez ya no volverá a hacerlo. O viceversa, quien haya intentado suicidarse una vez lo volverá a hacer. Se parece mucho a lo que mencionabas en el punto 2, de que las personas con conducta suicida ya están dispuestas a morir. Es como si las clasificáramos y no quisiéramos convivir con ellas. Como si dijéramos, no es necesario gastar recursos o gastar esfuerzo para ver el bien de estas personas o para ver su correcto desarrollo. Pero simplemente hay que hacerlas a un lado y seguir adelante. Y algo muy común que era lo que les estaba mencionando desde un inicio. Hablar del tema del suicidio es mala idea. Puede interpretarse como un estímulo para hacerlo. Hace tiempo llegó a sesión un paciente una mamá, mejor dicho, con el chico, que decía que su hijo presentaba cutting, esta conducta de arañarse, ¿no? De cortarse.
el cutting es una conducta suicida, ¿no? Eh, entonces la mamá decía, empezamos a hablar y cuando empezamos a hablar como este tema de la vida, de la muerte, por qué lo estaba haciendo, inmediatamente la mamá dice, no hablemos de esto o que mi hijo se salga. Si se dan cuenta, es una respuesta que ahorita podemos decir, es una respuesta de una persona cerrada. Sin embargo, nos habla mucho del miedo que se tiene a este fenómeno. Es como hablar del coco, no hables del coco porque se te va a aparecer. Y no, mientras más hablemos, mientras más platiquemos sobre estos temas tabú, sobre estos temas que nos dan miedo, más luz vamos a poner en este cuarto oscuro lleno de temores y nos vamos a dar cuenta que quizá el monstruo tan grande que veíamos en el armario llamado suicidio, perdón, o llamado conductas autolesivas, no es otra cosa que no es otra cosa que poca comunicación en casa, pero es necesario alumbrar. Me comentaba una colega que para tener una relación sana, una relación cómoda, hay que tener pláticas incómodas. Y con relación no solamente me refiero a la pareja, me refiero también a la familia, me refiero a amigos. Y es necesario tener estas pláticas incómodas donde tenemos que desmitificar todas estas cuestiones para poder tener una buena relación con los demás. Ahora, ya hablamos un poco de los mitos, de las conductas de riesgo. Perdón, de la conducta suicida, perdón. Vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo. Aquí podemos ver 4 bastante presentes en una persona que tiene riesgo suicida, ¿no? Que es antecedentes de depresión. Esto no quiere decir que si no presento uno de estos, esté libre, ¿no? Estos son como los más comunes. Antecedentes de depresión, intentos previos de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, drogas y desesperanza. Más adelante vamos a platicar un poquito de este último término porque es importante. Pero también es importante tener en cuenta que no es lo mismo que se suicide un niño de 7 años a que se suicide un viejo de 73 años. Los factores de riesgo son muy diferentes. Estos 4 son algo que podemos ver en ambos casos, tanto del niño de 12 como del viejo, como de la persona mayor de 70 años, pero no quiere decir que afecten en la misma parte. Por desgracia, vamos a hablar un poquito de un tema que nadie quiere tocar. El suicidio es un fenómeno que está afectando también a la niñez. Algo que era imposible de pensar se está presentando y se está presentando más de lo que nos gustaría mencionar. Como factores de riesgo de un niño, niña menor de 5 años para abajo, sí se presentan casos de niños que presentan suicidio, intentos suicidas de esta edad. Principalmente encontramos a niños que son traumatizados o que están traumatizados con abuso físico o abuso sexual. Nos estamos encontrando con muchos casos de intentos suicidas de niños de 5 años que son víctimas de trata de blancas. Y como justamente la persona que maneja al niño no quiere perder su inversión, pues trata de tener esta cuestión. Entonces, ese será el primer factor de riesgo de un niño menor de 5 años. En la infancia y adolescencia, estamos hablando de los 6 a los 18 años, los primeros factores de riesgo son trastornos de ansiedad o trastornos de depresión, intentos de suicidio previos, poca tolerancia a la frustración, presentar una impulsividad bastante fuerte, malestar emocional asociado principalmente con su orientación sexual y acoso por parte de iguales. Durante este tiempo de la infancia y adolescencia, gran parte de la personalidad de la que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida se está forjando. Entonces somos muy susceptibles a las críticas. Si alguien me critica, inmediatamente es una daga envenenada en mi corazón. Entonces, por eso es que somos sumamente susceptibles en esta edad. También como estoy aprendiendo a conocerme, estoy aprendiendo sobre mi sexualidad,
Y por desgracia también es un tema tabú que es muy complicado hablarlo en casa. Eh, Al momento de que me siento inconforme, me siento desorientada en esta cuestión de mi orientación sexual, eso se convierte en un factor más que me puede llevar hacia estos pensamientos de suicidio. Eh, de ahí, vamos a ver los factores de riesgo de la juventud, que estamos hablando de un rango de edad de 19 a 26 años. Los principales factores de riesgo serían los trastornos de ansiedad y depresión, sucesos vitales estresantes. ¿A qué me refiero? Algún trauma que hayamos estado acarreando durante este tiempo, antecedentes familiares de suicidio, diagnóstico de trastornos psiquiátricos o trastornos de la personalidad e intentos previos de suicidio. También un factor muy común en la juventud que se está presentando es falta del apoyo social. Si bien los jóvenes se caracterizan principalmente por esta jovialidad, al momento de que se sienten solos, de que sienten que no tienen alguna red de apoyo, esta sensación de soledad, de vacío, puede llevarlos hacia pensamientos o planeaciones suicidas. En la adultez, que estamos contemplando un rango de edad de los 27 a los 59, presentamos principalmente, otra vez, trastornos de ansiedad o depresión, divorcios, duelos, problemas familiares o desempleo. Si se dan cuenta, son fenómenos a los cuales todos estamos vulnerables, todos los podemos presentar en cualquier momento y, y no sabemos si tenemos los suficientes recursos emocionales para afrontarlos. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Y por último, los adultos mayores, que estamos hablando de 60 y más, los principales factores de riesgo sería la demencia, las enfermedades crónicas cuando se presenta un dolor muy fuerte o degenerativo, trastornos de ansiedad y depresión, intentos suicidas previos y también duelos mal resueltos. Estas serían los principales factores de riesgo que, como vemos, son muchos, son sumamente variados y todos estamos a merced de estos. Ahora, uno de los factores de riesgo que veíamos en la lámina anterior era el término de desesperanza. Pero, ¿qué es la desesperanza? La última definición que se tiene sobre este tema, sobre este concepto, perdón, es un estilo atribucional que consiste en una tendencia a hacer inferencias negativas sobre las causas, consecuencias e implicaciones para la propia persona que tiene los sucesos vitales negativos. Suena muy clínico. Vamos a ponerlo en palabras coloquiales. Y aquí me gustaría que cada uno se hiciera su idea de qué es la desesperanza a través de la siguiente anécdota. El término desesperanza se empieza a acuñar a partir de un experimento que hace cierto médico, el cual tiene una rata y le avienta una pileta de agua. Entonces, en cuanto la rata toca el agua, empieza a nadar hacia la orilla. Entonces, al momento de que llega a la orilla, el doctor la toma y la vuelve a aventar. Y la rata vuelve a nadar a la orilla. Este experimento lo repite varias veces hasta que la rata en algún momento deja de nadar. La rata, hay un momento en el cual llega a la conclusión de que haga lo que haga, no va a cambiar su estado, no va a cambiar su entorno. Entonces, no importa que tanto se esfuerce, el doctor la va a agarrar y la va a volver a aventar a la pileta. Entonces, lo que hace la rata es dejar de nadar y hundirse. Como les decía, el sentimiento de preservación, el instinto de supervivencia es el más fuerte que tenemos. Pero como un factor como la desesperanza, el hecho de creer de que haga lo que haga, no va a cambiar nada y yo voy a seguir sufriendo,
es capaz de apagar este fuego, es capaz de apagar este instinto y dejarme ir. Por eso es que la desesperanza es importante. ¿Por qué? Porque es una de las armas que se tienen para apagar mi instinto de preservación, que si pudo pasar en un animal, en un ser humano es aún más fuerte. Como les mencionaba antes, somos seres sociales y el impacto social es aún más fuerte en uno que en un animal. Entonces, si yo empiezo a trabajar y veo que no hay cambios y veo que no hay cambios y que mi situación no cambia, empiezo a tener una desesperanza y empiezo a tener esta idea de ¿por qué me esfuerzo? Y dejo de hacer lo que en cierto momento podría salvar mi vida. Ahora, todo factor de riesgo tiene un factor de protección. Toda luz hay oscuridad, blanco hay negro, rojo, azul, Chivas, América. Todo tiene una contraparte y los factores de riesgo también tienen factores de protección. Algo que me puede ayudar a mantenerme a salvo de este fenómeno. Así como hay muchos factores de riesgo, también hay muchos factores de protección, pero a mí me gustaría nombrar estos porque son como los principales. Lo dividí en dos, lo que es personales y familiares. Personales, lo que yo puedo hacer conmigo mismo, y los familiares, lo que mi red de apoyo puede hacer por mí. Y también lo que yo puedo hacer por mi red de apoyo. En personales podemos tener la capacidad de planear y proyectar a futuro. Tener planes, saber para dónde voy, saber qué es lo que quiero. Y si no lo sé, tener la capacidad de arriesgarme. Habilidad social para solucionar problemas y resolver conflictos asertivamente. No es otra cosa, suena muy bonito, pero no es otra cosa que ser capaz de decir qué es lo que me molesta sin la intención de dañar al otro. Exponer qué me molesta, cuál es mi problema, sin llegar a agredir a la otra persona. Autoconfianza, autoestima, autoconcepto y en general todos los autos. Que el principal auto que me gustaría que se manejara sería el de autoconocimiento. Yo no puedo amar algo que yo no conozco. Entonces, este autoestima, autoconcepto, confianza, son cosas que nos pasamos persiguiendo todo el tiempo, pero es algo que vamos a ir formando también a lo largo de nuestra vida, no es algo que vamos a alcanzar. Pero sí es importante estar en continua evaluación de esto. Y adecuadas redes interpersonales, que no es otra cosa que tener cuidado con quién me junto y con quién estoy. Tener en cuenta quiénes son las personas con las que estoy, que estas personas sí me pueden brindar cosas como que refuercen mi autoestima o refuercen mi autoconcepto, me den ideas o me den planes para seguir creciendo como persona. En factores de riesgo factores de protección, perdón, familiares, podríamos empezar con compartir intereses y apoyo emocional. Hablar en familia. ¿Qué nos gusta como familia? ¿Cómo te puedo apoyar? A veces tenemos, o a veces queremos pensar de que como es la familia, todo está dado y no tenemos que hablar de nada. Con el simple hecho de comer y darles un techo y convivir es suficiente. Y no, tengo que compartir, ver qué nos une como familia más allá del laxo sanguíneo. Respeto y tolerancia. Quitémonos de la cabeza esta idea de es mi techo y son mis reglas, bajo mi techo mis reglas. Me debes obediencia porque soy tu padre o me debes de querer porque soy tu hijo. No, el respeto y la tolerancia y el amor son cosas que se ganan. Me encantaría decirles que son algo que es algo que brota de la nada y no es algo que se gana, que se va construyendo. Que bien puede haber un impulso emocional, pero es algo que se tiene que trabajar a través del tiempo. Autoridad racional, calidad en la presencia física y normas y reglas claras. A mí me gustaría hacer especial énfasis en normas y reglas claras porque es algo de lo que por desgracia se está padeciendo, es algo que está faltando mucho hoy en día, en el cual
Tal parece que a veces a las familias les da miedo imponer reglas en casa, que a los padres les da miedo imponer su, este, su regla, con esta idea de que seamos amigos de nuestros hijos. No, no se puede ser amigo de los hijos. Yo a un amigo le puedo hablar hasta de groserías y a un padre jamás. Entonces es necesario tener normas y reglas claras. ¿Por qué? Porque eso me va a frustrar, pero me va a frustrar como en un terreno controlado que es mi familia. Y así yo voy a tener capacidad de frustrarme a futuro y ser capaz de visualizar que si este problema es grande, no va a durar para toda la vida. Uno de los principales factores de protección, como se veía arriba, es saber para dónde voy. Cuando yo pierdo mi objetivo, cuando yo pierdo mi orientación, me vuelvo una persona, me vuelvo alguien sin sentido. A través de la física, nos damos cuenta que una fuerza sin dirección es una fuerza muerta. Y lo mismo sucede con las personas. Si yo no tengo un vector, una fuerza hacia donde voy, me es muy fácil perderme. Me es muy fácil empezar a tener ideas del por qué estoy aquí. Entonces, uno de los principales factores de protección sería el sentido de vida. Suena muy esotérico, suena muy complejo, pero el sentido de vida no es otra cosa que a partir de mí, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo? ¿Para dónde voy? No se nos ha hecho la idea o se nos ha brindado comúnmente la idea de que tenemos un destino y de que es un destino fijo. Entonces yo debo de ser, por ejemplo, psicólogo y siempre me voy a morir como psicólogo porque ese es mi sentido de vida. Y la verdad es que no. Uno de los principales problemas del sentido de vida, de la idea del sentido de vida, es que es algo estático. Y como personas que somos dinámicas, si yo me estanco, me empiezo a pudrir, empiezo a generarme ideas o empiezo a estar insatisfecho con mi vida. El sentido de la vida, cada quien va a tener el suyo. Cada quien va a tener su propia definición. Sin embargo, me gustaría compartirles una de mis definiciones favoritas de uno de mis autores favoritos. En otro momento hablaremos un poquito de quién es Víctor Frank, psicólogo humanista buenísimo, que entiende el sentido de vida como entiende que el verdadero ser humano es el que siempre decide lo que es. Por lo tanto, todo hombre ha de buscar su misión, pues todo tiene sentido. Si nos damos cuenta, todo puede ser un sentido de vida. Desde el hecho de levantarme y tender mi cama, tener un peinado distinto, una profesión, comprarme algo, tener algo, puede ser un sentido de vida. Puede darme orientación, puede darme flujo. Y como veíamos arriba, si yo tengo planes de lo que quiero o para dónde voy, vaya a estar más protegido de este tema del suicidio. Entonces, es importante tener en cuenta que sí, que es importante tener un sentido, pero también es importante entender que este sentido no es para siempre, no me va a durar toda la vida y que está bien empezar a ser cíclicos y cambiarlo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y es necesario. Ahora, ya hablamos un poquito de todo pues de toda esta cuestión del tema del suicidio. Me tengo que ir un poquito más rápido porque me estoy quedando sin tiempo. Vamos a ver sobre las señales de alarma. Ojo, estas no quiere decir que, si presento una ya estoy a punto de suicidarme. No, recordemos que esto es una cosa que va creciendo de poco a más. Sin embargo, sí sería como pertinente observar quizá las personas que están a mi alrededor y ver qué personas que amo están presentando estas señales de alarma y posiblemente intervenir para prevenir algo que en un futuro pueda dolerme más.
Entonces, como las principales señales de alarma, tenemos, lo que es un ánimo triste o negativo. Siempre estar como no encontrarle sentido a las cosas o el para qué me muevo, que era un poquito lo que veíamos en Desesperanza. Pérdida de la capacidad de disfrutar. En lo personal, algo que disfruto mucho es irme en moto. Es algo que disfruto. Y perder esa capacidad de disfrutar algo que yo amo, uno podría decir que es imposible, pero pasa. Esto no quiere decir que ya no viaje en moto. Puedo seguir viajando en moto, pero ya no lo disfruto. Y esa es una señal de riesgo. Y ese es algo que se puede presentar más común de lo que creemos. A veces decimos, no, es que solo estoy bloqueado, es que quizá necesito algo nuevo, y se vale, pero posiblemente esté pasando algo más. Hablar del suicidio y de la muerte. Como veíamos, en cuanto empezamos a hablar de esto, se nos empieza a tachar como de leprosos y se nos hace un lado. Me empieza a faltar este apoyo o este cobijo social. Entonces, pues si de por sí ya presentaba esta señal de alerta, pues se incrementa. Alejarse de amigos y perder el deseo de salir. Cosas que como se veía arriba, cosas que podría disfrutar, ya no lo hago. No tener ganas de participar en actividades o en aficiones favoritas, dolor crónico, todo me empieza a doler todo el tiempo, ansiedad, depresión y sobre todo alteraciones en el hábito de sueño, ya sea dormir de más o dormir de menos. Ahora, se nos ha hecho pensar constantemente de que este tema del suicidio o de que cuando alguien está presentando o de que alguien está presentando una crisis, solamente un experto en el sistema de salud, un experto en la salud, un experto en la salud mental, solamente es quien lo puede intervenir para salvarle la vida. Pero la verdad es que no. Como recordemos, para pasar del intento de la consumación, hay un tiempo definido, hay un tiempo ahí en el cual la persona tiene que dar ese salto para llegar a la consumación del acto. Y ese tiempo es en el que nosotros podemos intervenir. Como podemos ver en la presentación, es una señora con una cerveza. Esta fue una historia real que pasó aquí en México, en la cual un chico se había subido a una torre de luz, una torre eléctrica, perdón, el cual amenazaba con aventarse. No recuerdo bien por qué lo iba a hacer. Entonces esta señora le invita a una cerveza. Le dice que si él se baja, le invita una cerveza y tanto que ahí la lleva. No recuerdo bien el nombre de esta señora. Eso fue un caso muy sonado, si pueden googlearlo, es muy bueno. Y este chavo fue como tan dramática esta cuestión, de que en efecto, se baja de la torre, se va con la señora. La señora no era psicóloga, la señora no era bombero, no era policía, era una señora que iba pasando, pero que se interesó por esta persona y sin saberlo ocupa una técnica de intervención en crisis, que es la interrupción del pensamiento. Por lo regular, cuando una persona nos dice es que estoy triste, tengo pensamientos suicidas, inmediatamente lo que queremos es, pues, hacerle cambiar el pensamiento, pero como que lo nutrimos, como que queremos que de un lado a otro cambie y la verdad no se puede. Interrumpir el pensamiento es cambiarle completamente la estructura. Mientras todos les gritaban, no, no te avientes, no te avientes. Esta señora dice, te invito a una chela. Entonces, el chico que estaba en las torres, su pensamiento cambió totalmente. Otra técnica de otra técnica de intervención en crisis era la respiración diafragmática, que consiste principalmente en respiraciones profundas por la nariz, que se infle el pecho o los pulmones, y sacar por el estómago de forma lenta. Esto puede ayudar mucho también en ataques de ansiedad. Técnicas de mindfulness, que son principalmente volver al aquí y a la hora, de que, por ejemplo, a la persona le comentas, no, pues no sé, ¿qué puedes ver en este momento? Y yo en este momento puedo ver mi mochila, el librero, la silla. ¿Qué puedes oír? No, pues escucho
el eco, escucho mi voz. Entonces empezamos a trabajar los sentidos, los 5 sentidos, para que la persona pueda minorar el estrés que está sintiendo y pueda ser más manejable la situación. O la identificación de objetos, de que, por ejemplo, están en un estado de crisis. A ver, dime 3 objetos negros que puedas ver. No, pues veo la maceta, el teléfono, etcétera. Dime 5 objetos blancos que puedas observar. Entonces, en ese momento en el cual volvemos o en el cual traemos a la persona, al aquí y a la hora, estos pensamientos o estas intenciones de hacerse daño disminuyen. Ojo, estas son técnicas de intervención. Cuando la situación se ha controlado, cuando la persona logra tranquilizarse, es necesario canalizar a esta persona a un tratamiento especializado. Con la pura técnica no basta. Esta persona es necesario que tenga un seguimiento médico, psiquiátrico, o médico psiquiátrico. Ahora, este es un fenómeno que nos puede pasar a todos. Este es un fenómeno del cual todos estamos expuestos. Y por regular no sabemos a dónde ir. No sabemos qué hacer o a quién hablar. Estas son las 3 principales líneas de apoyo a las cuales cualquier persona puede acudir. Son totalmente gratuitas para pedir apoyo, para pedir escucha. Principalmente, en lo personal, me gustaría recomendar lo que es la línea de Dice a la Vida del Consejo Ciudadano, que es el 55 55 33 55, que también manejan lo que es el WhatsApp. Pueden mandar un WhatsApp a este número. Y en esta línea, también en las demás, no quiere decir que las demás no lo atiendan, pueden encontrar quizá esta voz de apoyo o esta voz de escucha, esta voz que te puede ayudar a replantearte un poco lo que está pasando. Recuerden, no estamos solos, siempre podremos encontrar a alguien que nos escuche y a veces es la persona menos indicada o la persona que menos esperábamos. Ya para finalizar y para cerrar, me gustaría compartir este pensamiento que justamente publica esta chica. Esta chica, un segundo, se llama... Ok, no puedo ver. Esta chica es de España. No es que no puedo ver, ahí hay un icono que no me deja alcanzar bien el nombre. Esta chica fue un caso muy sonado en España que se suicidó, era influencer, cosas así. Entonces, esta chica en su último post comenta: solo paso por aquí para decirles que se cuiden y cuiden a los demás. Dejen de herirse y de herir a otros. Pidan ayuda y ayuden. Hablen y escuchen. Vivir no debería ser una lucha, porque a veces de tanto luchar por vivir, terminamos exhaustos, cansados y afligidos. Esta chica podría ser alguien que podríamos considerar que lo tiene todo o lo tuvo todo y que aún así tenía estos pensamientos. Más rescato mucho esta idea de pidan ayuda y también ayuden. Hablen y escuchen. Vivir no debería ser una lucha, porque vida solo hay una. Y bueno, ya estamos por terminar. Como les mencionaba, las técnicas no son suficientes, una plática no es suficiente, solamente es para crear conciencia. Si ustedes conocen a alguien que pueda requerir un apoyo de un trabajo un poco más profundo, estos son los números de contacto de Juventud, Luz y Esperanza. Aquí, afortunadamente o actualmente, no solamente trabajamos el tema de adicciones, también trabajamos el tema de salud mental. Entonces, si ustedes conocen a alguien o si ustedes mismos requieren del apoyo de un profesional, pues estos son nuestros números, nuestra página, nuestro correo, nuestra dirección. Estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde.
Y pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su presencia, su estadía, su escucha. En lo que carga mi máquina de nuevo. Listo. Y Gracias. Te damos muchísimas gracias por el tema. Es un tema muy interesante. em, Alan Braulio, y para dar un poco de espacio a la voz de nuestros amigos que nos ven desde Facebook, me gustaría que pudieras responder de manera como muy concreta algunas preguntas. ¿Te parece? claro, claro, claro. Bueno, nuestro usuario, Pepe Punk, pregunta, ¿cuáles son los indicios que nos permiten ver el riesgo de suicidio? Ok, como veíamos en una de las láminas, las conductas pueden ser muy variadas, pero yo principalmente me fiaría o me fijaría en qué tan, la persona qué tanto deja de hacer las cosas que disfrutaba. Por ejemplo, si yo veía que mi familiar le gustaba mucho ir a jugar fútbol y que, su pasión, y de pronto ya no va a jugar, y de pronto ya no ve los partidos, y de pronto lo empiezo a notar, lo invito y no quiere. Entonces ahí hay algo, ahí está pasando algo que me está diciendo que algo no está bien. Claro, ok. Tenemos varias preguntas, entonces vámonos con la siguiente de manera Claro, concreta, ¿te parece? claro, claro. Em, Nuestra usuaria Yesmon pregunta, ¿cómo podemos identificar o diferenciar en el discurso o en una charla común los indicios de suicidio? Ok, esta es una muy buena pregunta. Cuando empezamos a abordar temas o cuando empezamos a mencionar, si a mí me pasara algo, ¿me extrañarías? Como cuando la persona empieza a posicionarse en una cuestión de que ya no estaría, ¿cómo reaccionarían las demás personas? Cuando en una plática, en una conversación empieza a repetirse mucho esto, significa que hay algo ahí sucediendo también. Ok, de acuerdo. Em, la usuaria Blanca Estrella nos pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones que sugieren a las familias que identifican algún factor de riesgo asociado al suicidio? Ok, lo principal sería no perder la calma, porque cuando se empieza a detectar esta cuestión, la familia brota. Entonces, lo principal sería no perder la calma, hacer sentir acobijado a su familiar, eh, no intentar razonar con él de que la vida es maravillosa porque no nos va a entender. Sí hacerlo sentir cobijado en esta cuestión de que hay una familia que lo escucha, que lo apoya, que no lo juzga y también inmediatamente empezar a buscar el apoyo de un profesional. Comúnmente, cuando ya se empiezan a detectar estas situaciones, la persona que empieza a tener estas ideas acepta el apoyo de un profesional. De acuerdo. Y nuestra usuaria, Elsie GC, nos pregunta, ¿una niña o un niño menor de 7 años puede tener ideas suicidas? Sí, Suicidas, perdón. sí, por desgracia es un fenómeno que actualmente no conoce edades. Eh, Como veíamos, como se comentó, la principal razón por la cual esta niña puede presentar ideas de suicidio, de terminar con su vida, se puede deber a cuestiones con sus compañeros, cuestiones de bullying, cuestiones de acoso, cuestiones de abuso. Pero sí, una niña de 7 años sí puede presentar este tipo de ideas. Ok, pues creo que son todas las preguntas. Em, y pues bueno, me gustaría darte una gran felicitación y reconocimiento. Muchas gracias.
Bueno, en nombre de Juventud, Luz y Esperanza, IAP, otorga el presente reconocimiento a Alan Braulio Ordóñez Rocha por su valiosa participación en la conferencia Hablemos del Suicidio, dentro del marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Muchas felicidades. Muchas gracias, Gina, y muchas gracias a Juventud por el espacio que me prestó para poder hablar de este tema. Ok, y tenemos diferentes ponencias. No sé si me puedan apoyar. Sí. Bueno, Con la cartelera. vamos a tener una plática. Un segundo. Ah, perfecto. Ahí está. Perfecto. El 11 de octubre, aproximadamente en unos 15 días, vamos a tener una plática sobre vivir sin violencia, que será impartida por un amigo, un colega y un excelente profesional, especialista en el tema. También el 26 de octubre, a finales del siguiente mes, está la conferencia, la plática, perdón, sobre salud mental comunitaria, justamente conmemorando el Marco Mundial de la Salud Mental. Todas estas transmisiones serán en esta misma página del Facebook Live de Juventud, Luz y Esperanza. Muchas gracias, Alan Braulio. No queda más que agradecerte y nuevamente felicitarte por esta gran exposición. No, Y a muchas todos gracias. nuestros amigos que nos ven o nos vieron por Facebook Live. Muchas gracias.